al Señor en oración, porque siempre reconocemos, ¿no?, nuestra dependencia del Espíritu Santo para dos cosas: para poder enseñar y que Él nos mantenga en lo que es la verdad de las Escrituras, y número dos, también para que siempre el Señor nos dé esa capacidad a nosotros, ¿verdad?, de poder aprender, asimilar, sacar las verdades y aplicarlas a nuestra vida, que eso es algo que el Señor nos da a través de su poder. Así que oremos. Estamos contentos, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa. Hemos venido todos, Señor, en un mismo sentir, poniéndonos de acuerdo, y eso es buscar, Señor, en tu presencia, la plenitud que necesitan, Señor, nuestras almas, la satisfacción que necesitamos para seguir adelante, Dios. Estamos aquí, Señor, para juntos, a través de tu palabra, contemplar tu gloria, adorarte y alabarte por ellos. Estamos aquí porque tú eres nuestro Dios y nuestra devoción y compromiso es para contigo. Estamos aquí, Espíritu Santo, y rogamos tu bendición ahora que vamos a abrir tu palabra. Como hasta aquí tú has sido fiel, Señor, tú continúes enseñándonos. Nos des de tu poder para poder, Señor, asimilar todos estos conocimientos y aplicarlos a nuestra vida. Trae con bien, Señor, los que están en camino. Bendice esta escuela dominical, Señor. Bendice el culto de adoración y todo por cuanto vayamos a hacer en tu casa. Rogamos, Señor, por cada maestro que en este momento están enseñando tu palabra, Señor. Ayúdalos capacítalos en el desarrollo, Señor, de sus dones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Y este versículo que he escogido como el versículo lema de la clase de hoy, no solamente es aplicativo a lo que vamos a estar estudiando en la historia del pueblo de Israel, sino también es una verdad en nuestras vidas. No importa por lo que estemos pasando, en las circunstancias en que estemos, nunca, porque Dios es fiel a lo que Él dice en su palabra, nunca nos va a sobrevenir algo que humanamente no podamos resistir. Y segundo, lo que promete Dios aquí en la palabra es que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Quiere decir que Él conoce y sabe la capacidad que hay en nosotros hasta para flaquear. Nunca va a permitir que sus hijos caigan hasta que no se puedan levantar. Quiere decir que el tiempo que esté pasando la prueba es una prueba necesaria, pero tan fiel es el Dios que nos prueba como el Dios que nos da, dice ahí, juntamente con la tentación, la salida específicamente para que podamos soportar. O sea, eso es bien importante, que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas particulares y tener esa fe. Tenemos en la palabra de Dios el ejemplo de Job. Bueno, y al leer la historia, muchos no conocemos la historia de Job, nos quedamos asombrados hasta el punto en que Job fue probado. Al punto que, se le acabó todo. Estamos hablando familia, que es lo más importante, perder los hijos. Estamos hablando luego su salud física, ¿okay? Y tercero, sus bienes materiales. Que en todo aspecto de la vida Job fue probado, pero ¿por qué Job fue probado así? Dios sabía lo que él podía soportar. Pero en el momento en que ya era el momento de sacarlo de la salida, ahí Dios puso su mano y lo levantó. Así que vamos a leer este pasaje con esta convicción, ¿ok? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando en la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Lo leemos todo, dice:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué podemos estar tan seguros de las palabras de Dios en este versículo? ¿Por qué? Ok. Por otra cosa que dice el texto. Léenlo de nuevo si no se dan cuenta. Porque Dios es fiel. Así, fíjate que Él lo dice ahí claramente, pero fiel es Dios. Es por la fidelidad de Él, hermano. Y esto es grande porque Dios, lo que Él promete, como dice Miriam, Él lo cumple. Él no es Dios, no es hombre para mentir. Y cuando Él dice algo, no importa que nosotros estemos fallando en debilidades en nuestra mente, Él es fiel. Es porque Él es fiel. Dice que no está basado en nosotros. Está basada la promesa en la fidelidad que hay en Dios. Entonces, teniendo esto en mente, vamos entonces a Daniel capítulo 11, pero yo quiero que marquen, quizás si tienen algún marcador, este pasaje, porque vamos a regresar a él al final de la clase como la aplicación que hemos buscado a la clase de hoy, porque es pura historia lo que estamos tratando en Daniel. Daniel capítulo 11. Primera de Corintios 10. Déjenlo marcado ahí. Y hoy vamos a ver en el capítulo 11 los versículos 21 al 45. Pero antes de eso, lo cual va a estar enfocado en Antíoco Epífanes. ¿Okay? Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor les ha estado hablando a través de estos últimos capítulos de Daniel. Me gusta hacer esas preguntas para ver cómo estamos aprendiendo en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que el Señor nos ha venido hablando? Ajá. Sí. Ok. Muy bien, esa es una de las cosas. Todo lo que ustedes han dicho es real. Las revelaciones de Dios. Ver la relación que tiene la historia con Israel. O sea, que estamos viendo nosotros como Dios, lo que está ocurriendo prácticamente en todo el planeta y a través de los años, desde que el planeta fue creado, está bajo la soberanía de Dios y llevando a cabo propósitos bien específicos y cumpliendo sus planes, tal como Él lo ha prometido en la palabra. Hermanos, siempre que nosotros vayamos a estudiar la Biblia, y esto no solamente en las escuelas dominicales, en sus estudios personales, siempre hágale la pregunta al texto que usted está leyendo. Como dice nuestra hermana, ¿qué Dios me está revelando de Él, de su persona? Porque esas son las escrituras, las revelaciones de Dios. Y obviamente, una de las cosas que se está poniendo en relieve a través de todas estas clases, lo que dice Vicky, es la plena soberanía de Dios. ¿Okay? Entonces, porque es tremendo para mí cómo con detalles específicos se le revela en profecía a Daniel algo que todavía ni tan siquiera se ha cumplido y sin embargo vemos cómo con exactitud se cumplen las escrituras. Una de las cosas que me ha ayudado a ver a mí en Daniel es ver, ya que es una combinación de un libro profético histórico, es precisamente ver eso, cómo se han cumplido con exactitud todas estas profecías con relación a la estatua que Dios le dio en sueños a Nabucodonosor. Ustedes se recuerdan que fue una estatua general de lo que iba a suceder en el mundo, en los imperios. Luego en visión le da a Daniel las características, sobre todo de estos gobiernos, pero ahora nos van a dar ya detalles específicos de estos imperios, pero todo relacionado a la nación de Israel. Así que vamos al versículo 21 y vamos a ir leyéndolo así como hicimos la semana pasada y viendo datos importantes. O sea, es imposible que se pueda traer
prácticamente algo detallado de la historia. Pero lo que la palabra de Dios señala son los datos más sobresalientes y las personas más influyentes en cuanto al cumplimiento de la historia. Dice el 21. Y les sucederá en su lugar un hombre despreciable. O sea, estamos hablando del lugar que ocupaba Seleuco IV Filópater, ¿ok? Que fue el que dejamos anteriormente. O sea, que aquí está entrando en escena Antíoco Epífanes. ¿Sabe quién era Antíoco Epífanes? Hermano de Cleopatra. Así que era el hermanito de Cleopatra. ¿Se recuerdan que la semana pasada dimos la historia de Cleopatra y cómo ella fue que llegó a entrar en escena? Bueno, este Antíoco Epífanes es hermano de Cleopatra. Dice que es un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Se dice de Antíoco Epífanes que este hombre era un maniático por sus caprichos locos. Las cosas que hacía eran contrarias a la dignidad de un rey propio. Por ejemplo, Antíoco se emborrachaba con la gente común del pueblo. Eso es algo que no hacían los reyes. Se bañaba con la gente común en los baños públicos. ¿Okay? Y dice que se entretenía tirándole piedra a los transeúntes. Como ustedes pueden ver, hacía cosas que no eran propios de un gobernante. Entonces, Hugo Chávez como una repetición. Así mismo es. Dice, no darán para que veamos que hubieron otras personas con esas características. Dice, no darán la honra del reino, quiere decir, no se le conferirá el reino en acto público, sino que lo conseguirá con astucia. Eso es lo que quiere decir la frase, no darán la honra del reino. ¿Entienden? O sea, él no va a venir a ser rey en un acto público, reconociéndolo como rey, sino él lo va a obtener con astucia, lisonjeando. Dice que lisonjeando a Eumeno y Átalo de Pérgamo para que le ayudaran a solicitar los votos del pueblo sirio. Okay, vamos a ver los versículos 22 al 26. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. ¿Okay? El príncipe del pacto aquí es Ptolomeo Filometer. Es el hijo de Cleopatra, quien estaba unido en el pacto con su tío Antíoco, el hermano de Cleopatra. O sea, este fingió amistad con Ptolomeo, estamos hablando de Antíoco, que ya, ¿entienden? El príncipe del pacto aquí es el hijo de Cleopatra. ¿Okay? Quiero ir poquito a poco, yo sé que es bien difícil recordar todas estas cosas, hermano, no solamente difícil también enseñarlo. Yo creo que esto es una de las porciones más difíciles de enseñar en las Escrituras. Es bien fácil coger un salmo y aplicarlo, pero cuando cogemos una porción de las Escrituras que tiene tantos detalles históricos y tantas cosas, es bien difícil no solamente enseñar y recordarlo. El príncipe del pacto es Ptolomeo Filometer, el hijo de Cleopatra. Okay. Él estaba unido a su tío en un pacto, ¿okay?, que hicieron. Antíoco fingió una amistad con Ptolomeo y bajo la máscara de la amistad rompió ese pacto y se apoderó de Egipto, el rey del sur. ¿Ve? Sus tutores, mientras era menor de edad,
trataron de recuperar de Epífanes Seleucia y Palestina. O sea, las ciudades que habían sido prometidas por Antíoco el Grande como dote a Ptolomeo Epífanes al casarse con Cleopatra. ¿Se recuerdan de ese dato que lo dimos? ¿Ok? Que ese fue el dote que hizo en el trato de aquel matrimonio. Bueno, los tutores de Ptolomeo trataron de recuperar a Seleucia y Palestina. Y fue esto lo que provocó la guerra. Los generales de Filometor fueron derrotados y Antíoco en el año 171 se apoderó de Egipto. ¿Okay? Ahora, de nuevo, está envuelta Palestina. Ese es el hecho. Estamos viendo cómo fue que Antíoco Epífanes llegó a tomar control de lo que es la Palestina. ¿Okay? Cuando dice hará lo que no hicieron sus padres, está refiriéndose ahí a que sus padres siempre quisieron apoderarse de Egipto y nunca lo habían logrado. Es a lo que se refiere. Se corrió una noticia falsa que Antíoco había muerto y este causó regocijo entre los judíos. Y este regocijo provocó que Antíoco en venganza hiciera una revuelta y sojuzgara a Jerusalén. O sea, ya vemos ya cómo se está complicando la situación en lo que es la Palestina. ¿Okay? De nuevo, se corrió, como dice, una noticia de que Antíoco había muerto, y esto, cuando se corre la noticia de que Antíoco había muerto, el pueblo de Israel se regocijó. Pero también escuchó de ese regocijo, y eso fue lo que provocó que él viniera con odio, ¿okay? Y provocara una revuelta en Jerusalén y la sojuzgara. Todo eso es lo que está hablando los versículos del 22 al 26. Vamos al 25, vamos a ver el 26. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Aquí se está refiriendo a Euleo y Leneo. Euleo y Leneo eran administradores de sus asuntos, que lo hicieron mal, y también todos los ministros, tutores de este hombre. O sea, prácticamente dice el versículo que la mala administración tuvo que ver con la derrota de Filometor. Y como resultado hubieron muchos muertos. 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Fíjense, en una misma mesa hablarán mentira. Eso es lo que hacen los políticos. A través de los años eso es lo que han hecho los políticos, sentarse en una mesa y hablar puras mentiras. O sea que muchas veces lo que nos prometen los candidatos presidenciales no necesariamente lo van a cumplir, porque es para adquirir votos y ganar popularidad y fama, pero no necesariamente lo van a cumplir. Una cosa es lo que se habla en las mesas y otra cosa es lo que se lleva a la práctica después. ¿Okay? Lo que está hablando aquí el versículo 28 es que en su regreso a Siria atacó a Jerusalén. Estamos hablando de Antíoco. Mató a 80,000 hombres, fíjate, de Jerusalén, tomó 40,000 prisioneros y vendió a otros 40,000 esclavos. ¿Okay? Hará su voluntad, tenía que haber leído el 28. 28 dice, volverá a su tierra con gran riqueza, su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Okay. En este regreso a Siria, él ataca, o sea, viene de Egipto hacia Siria, y al pasar hacia Siria ataca a Jerusalén, y en ese ataque a Jerusalén es que mata a 80,000 hombres, se lleva 40,000 prisioneros, vende otros 40,000 como esclavos. Cuando dice hará su voluntad, es que va a alcanzar su propósito guiado por Manelao, el sumo sacerdote. ¿Okay? Él entró al santuario con blasfemias, se fue en el momento en que él, como dice, entra en el templo, quitó los vasos de plata y oro y sacrificó un puerco en el altar y derramó la grasa de la carne por todo aquel templo. A nosotros nos gusta mucho la carne de puerco, a casi todos nosotros, ¿verdad?
Sin embargo, nosotros sabemos que el puerco para el pueblo de Israel, el judío, es considerado un animal impuro. ¿Okay? Y vemos cómo lo que hizo Antíoco, ya sabemos que fue al él regresar de Egipto y volver a Siria, fue que él hace esto, que ataca Jerusalén, pero no solamente ataca Jerusalén, sino profana el templo. ¿Okay? Sacrifica un cerdo, y como nosotros sabemos que el cerdo suelta la mantequita, ¿okay? Entonces esa grasa que suelta el cerdo, dice que cogió esa grasa y la derramó por todo el templo. Prácticamente una burla, una blasfemia, él profanó el templo de una manera, para verdaderamente provocar desagrado en el pueblo judío. ¿Okay? 29 al 30. Al tiempo señalado, volverá al sur. O sea, estamos ya dándonos cuenta de lo que está pasando del sur, que es Egipto, va hacia Siria, en el medio ataca Jerusalén, ya está en Siria, pero regresa de nuevo a Egipto. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Cuando él regresa, baja a Egipto, lo ataca a Filometer, que se recuerden que Filometer prácticamente perdió la guerra porque sus tutores, ¿okay? Acuérdense que era el hijo de Cleopatra, sus tutores y sus administradores prácticamente lo mal aconsejaron y él perdió esta guerra contra su propio tío después de haber hecho pacto con él. ¿Okay? Entonces, regresa a Siria, pero dice que cuando él vuelve de nuevo al sur, ya al él regresar a Egipto, a él no le fue tan bien como la primera vez. La primera vez él se llevó de Egipto botines, riquezas y un montón de cosas, pero esta vez no le fue muy bien. Dice, porque vendrá contra él el Nabes de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Que ya aquí el tiempo señalado se refiere a su segunda invasión abierta a Egipto. En esta invasión él le exige que le dieran a Chipre y Pelucio, estas dos naciones. Pero esta expedición no fue tan exitosa como la primera. Las naves de Quitín, que aquí se refiere, son las naves griegas que llegaron, donde llegaron los romanos en estas naves. O sea, esas naves de Quitín eran un tipo de nave griega que usaron los romanos. ¿Ve? Ya está entrando en juego el Cuarto Imperio. ¿Okay? Estamos en Grecia en este mismo momento, ¿okay? Bajo lo que es el gobierno, las guerras extra entre el sur y el norte, pero ya está entrando en juego, ya se ve avanzando el Imperio Romano, tratando de conquistar. Dice que llegan los romanos en estas naves griegas, así que ya sabemos que cuando dice naves de Quitín, a eso es lo que se está refiriendo, a naves griegas. Quien llegó fue Pompilio Leonas, el embajador romano, y se encontró con él, con Antíoco, en Eleusis, a 6 kilómetros de Alejandría. Le presentó un decreto del Senado romano y Antíoco le contestó que él iba a considerar ese decreto. ¿Okay? Pero lo que hizo el embajador romano fue que le trazó una línea alrededor de Antíoco. Que me imagino que él estaba parado, ¿no? Y vino el emperador romano y quizás con un palo o algo le hizo un círculo alrededor de la tierra donde él estaba parado. Y le dijo, ¿sabes de aquí? No sales de ese círculo hasta que no me des una respuesta. Así le dijo el emperador romano. No vas a salir de ese círculo hasta que no me des una respuesta. O sea, yo necesito una respuesta para el Senado. Entonces Antíoco se sometió a lo que le estaba presentando el embajador romano y se retiró a Egipto y se retiró de Chipre. Pero entonces, humillado y enojado por el temor que le tenía a los romanos, ¿qué hace Antíoco? ¿Se desquita con quién? Con el pueblo judío.
O sea, él estaba tan airado y tan enojado por esa humillación que le hizo el Imperio Romano. ¿Okay? Ya me imagino ya que el Imperio Romano se estaba dando a respetar, de manera tal que él le cogió este miedo. Pero por despecho, lo que hace es que se desquita contra los judíos, porque cuando él sale de Chipre y de Egipto, o sea, se retira de este lugar, me imagino que vuelve a Siria y pasa por Palestina, vio que el pueblo judío había restaurado el culto en el templo. Y entonces es cuando se desquita con ellos. Entonces, él se entiende allí con apóstatas judíos que habían dejado el judaísmo por las filosofías griegas, como fue este sacerdote Manelao, los cuales instigaron al rey contra la religión y el país. Entonces vamos a ver qué continúa en el versículo 31. O sea, está más o menos siguiendo el hilo de la historia. ¿Sí? A ver, hermano. Cuando él vuelve es cuando profana el templo. No, la primera vez él profana el templo. Cuando él regresa, por eso dice el versículo que él no prosperó como la primera vez. Cuando él regresa y tiene este encontronazo con los romanos y tiene que salir humillado, es que él, al ver que habían restaurado el servicio en el templo, es cuando él se desquita con los judíos. ¿Ok? Entonces el 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, ya Antíoco en camino a casa envió a Apolonio con 20,000 hombres a destruir a Jerusalén. Mató a muchos judíos, o sea, muchos más de lo que ya había matado anteriormente, y aquellos que adoraban en el templo. Antíoco entonces hizo un decreto, anoten lo difícil que es para el judío acatar esto, que tenían que conformarse con la religión griega. De lo contrario, les esperaba la pena de muerte. Hasta este momento, ningún emperador se había metido con la religión judía, hasta el punto de prohibirla de esta manera. ¿Okay? Recuerden que cuando cuando se prohibió la oración al Dios, no significa que se prohibía la religión judía. Ningún imperio había prohibido hasta este momento la práctica de la religión judía. Fue Antíoco que por primera vez hizo este decreto que ellos te dicen tienen que conformarse con la religión griega. ¿Okay? Ya habían judíos apóstatas que habían dejado el judaísmo por las filosofías griegas, ¿okay? Como mencionamos anteriormente. Y ellos se entendieron con Antíoco. ¿Okay? Entonces el templo fue consagrado a Júpiter olímpico y con altivez quiso hacer universal el culto a sí mismo. ¿Okay? Esto ocurrió el día 15 del mes Casleu, lo cual es noviembre y diciembre, en el año 145 a.C. ¿Okay? Esta no iba a ser la última vez que este templo iba a ser profanado. Vamos inmediatamente a mencionar cómo fue restaurado. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, bajo el general romano Tito, la ciudad vuelve a ser sitiada, el templo profanado y quemado. Y desde entonces ha quedado así hasta el día de hoy, hasta que vuelva a ser reconstruido cuando los tiempos del anticristo. ¿Okay? Dice que allí los soldados romanos, yéndonos al 70 después de Cristo, cuando volvió a ser profanado el templo, dice que en ese momento los soldados romanos adoraron el águila, al ave de Júpiter, y luego vuelve a ser profanado por los adoradores de Mahoma cuando levantan la mezquita maometana de Omar, que es lo que hay allí hasta ahora, hasta el día de hoy. Versículo 32. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Violadores del pacto. ¿Ya se dan cuenta quiénes son? ¿Quiénes son? Los mismos apóstatas judíos.
¿okay? Que se ponen de aliados con Antíoco, que fueron lisonjeados por este hombre, o sea, seducidos por él. Ok, el 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Todo esto ocurrió en esos 400 años que se le dice de silencio en la Biblia entre ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le dicen 400 años de silencio, silencio porque Dios no envió profetas. ¿Okay? Desde el último profeta que hubo, no hubo otro hasta Juan el Bautista. Mas sin embargo, aunque son tiempos de silencio, no están ausentes a la Escritura porque se están mencionando en profecías en el libro de Daniel. Quiere decir que es otra cosa que aprendemos, que el libro de Daniel nos profetiza lo que está ocurriendo en esos 400 años entre profeta y profeta. ¿Entienden? ¿Okay? Porque ya el 33 trata de la rebelión macabea. Esos son los que conocen y guardan la verdad de Dios, como fue Eleazar. Ellos enseñaban al pueblo a no apostatar. ¿Okay? Habían ya judíos apóstatas y había un decreto con amenaza de muerte. Tenían ellos que profesar y practicar la religión griega, de lo contrario les costaba la vida. Entonces se levantan estos hombres y enseñan al pueblo que aunque les costara la vida, ellos no debían de apostatar. ¿Okay? O sea, aunque fueran perseguidos hasta la muerte. Ajá. ¿Se puede entender entonces con los macabeos que no eran profetas, solamente seguían informando, eran informadores? Bueno, se levantaron en medio de la situación que estaba pasando, en medio de la situación que estaba pasando Israel, ellos se levantan para preservar la religión judía. En medio de aquella amenaza, en medio de inclusive judíos mismos que ya habían apostatado. Entonces ellos se levantan para enseñar a los pueblos y preservar lo que es la nación de Israel. Los macabeos eran judíos. Judíos, ¿ok? A ellos se refiere Hebreos 11, vamos a que alguien me lea Hebreos 11, 35 al 37. Hebreos 11, 35 al 37. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nosotros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener la resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Este versículo se refiere, están incluyendo también a este grupo de los macabeos. Se dice que cierta vez estando escondidos en cuevas para poder guardar el sábado, ¿okay? Dice que fueron incendiados y asados vivos dentro de aquellas cuevas. Así que vemos aquí claramente la persecución que ellos sufrieron. 34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ya se refiere a la libertad conseguida por los héroes macabeos, los cuales fueron pocos, refiriéndose a Matatías y sus 5 hijos con un grupo de seguidores. O sea que no fue una gran cantidad de judíos, sino fue un pequeño grupo, prácticamente Matatías y sus 5 hijos, los que se levantaron contra esto. Dice que después se levantó Judas Macabeo, y a él sí se unió un grupo más grande, y entonces lograron la victoria contra Antíoco. Cuando dice aquí lisonjas, quiere decir que algunos se unieron a ellos por conveniencia. O sea, algunos se unieron a los macabeos por conveniencia. ¿Por qué decimos por conveniencia? Porque ellos se unían al bando que veía que tenían ventaja. Entonces, si veían que los macabeos estaban logrando la victoria, ahí se unían a los macabeos. Y si no, pues estaban con Antíoco. O sea, por lisonja se refiere que hubieron judíos genuinos con una causa
justa y decidida, pero hubieron otros que se unían a ellos por ventaja, por sacar provecho a la situación. Y así hay mucha gente que vive así, hermano. Mucha gente abraza el cristianismo cuando les conviene o cuando lo necesita. Todo se arregla, dejan a Dios y se van para el mundo. Empiezan las cosas malas en el mundo, vienen de nuevo a donde está Cristo. O sea que están prácticamente del lado que vean que está aventajándose. Pero no debemos de ser así. Todos tenemos que ser fieles en nuestras convicciones. ¿Okay? Dice, pero esta victoria fue de corta duración. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere ahí que en su caída será... ¿Dónde estamos? Sí, el 34, sí. En su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El 33 dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán en espada y fueron en cautividad y despojo. Esta victoria fue corta por la simple razón de que recuerden que ellos logran liberar al pueblo de Israel de la influencia de Antíoco, purifican el templo, lo cual ocurrió un 25 de diciembre. Exactamente, esa es la fiesta de los judíos que celebran es el día de la purificación del templo. Pero cuando dice que no duró poco fue porque ellos cayeron inmediatamente en manos de ¿quiénes? De los romanos. Recuerda que ya estaban ya cerquita apoderándose de todo aquello. El 35 pues se refiere a la prueba de fuego por la que tienen que pasar los escogidos, que se les permite caer por un tiempo, pero no definitivamente. Por eso es que al inicio de la clase lo llevamos a 1 Corintios capítulo 10, donde se nos dice claramente que nosotros como escogidos de Dios vamos a pasar por tiempos de fuego. Eso lo dice 1 Pedro 1:7, es nuestra realidad. Vamos a leer ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? Tengo mucho todavía que abarcar de la clase, ¿no? 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea lleno en alabanza, gloria y honra hasta que sea manifestado Jesucristo. Cuando ustedes ven ahí en Daniel 11:35 dice, para esto hay un plazo. Esa frase lo que significa es que no va a ser sin límites. Todo lo que ellos están sufriendo no va a ser sin límites, sino que tiene un plazo de duración. Y es lo que nosotros tenemos que captar de la idea de la clase de hoy, que si yo estoy pasando por una prueba de fuego, no importa cualquiera que sea en la vida, la promesa de Dios, como leímos en Corintios, no solamente que Él es fiel para no dejarnos caer más de lo que podamos soportar, sino que en su infinita misericordia no permite que eso dure más de lo que yo voy a poder soportar. O sea, Él le pone un límite a la prueba cuando Él ve que verdaderamente ya esto me empieza a mí, como dice, a flaquear mi fe y mis rodillas. Él hace así y le pone un pare. Si Dios no le pusiera pares a nuestras pruebas, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Quiere decir que ahí vemos la manifestación de su misericordia para con nosotros. Si Dios no hubiera levantado a los macabeos y le hubiera puesto en su corazón el enseñar al pueblo, en purificar su religión, hermanos, quién sabe lo que hubiera ocurrido, se hubiera acabado. Fíjense que no solamente fue en estos tiempos, nosotros sabemos que el pueblo judío a través de la historia ha pasado tiempos de pruebas horribles. ¿Se recuerdan cuando el holocausto bajo los alemanes? ¿Usted se imagina que Dios no le hubiera puesto un pare al holocausto? No hubiera nación judía. Pero Dios, la misericordia de Dios se manifiesta en decir hasta aquí. Los mismos enemigos que Dios usa para la prueba de fuego, y después vamos a leer en 1 Corintios muchas veces, no necesariamente todas, por qué caemos en pruebas de fuego. Él hace así, les pone un pare y les dice hasta aquí. Eso fue lo que hizo con Job y lo que va a hacer con nosotros. ¿Okay? Antíoco era un rey porfiado
Él es el prototipo del anticristo. Por eso es que los próximos versículos, lo voy a leer rápido para poder a ver si ya me da tiempo a acabar con la clase. Fíjense, ya está hablando de la característica de Antíoco. Los primeros versículos nos dio más o menos un panorama histórico de lo que sucedió con este hombre específicamente. Si podemos recordar, hacer un pequeño resumen, él hace un pacto con el hijo de Cleopatra, que al parecer era un muchacho y necesitaba todavía de sus tutores y de administradores que le ayudaran. Él hace un pacto con él. Todo tenía que ver con el obtener naciones. Pero él rompe el pacto cuando Antíoco viene de Siria y le hace guerra en Egipto a Filometer, que era el hijo de Cleopatra. O sea, su propio tío a su sobrino. ¿Entienden eso? Al regresar al Siria, a su lugar, él viene con riquezas, botín, ataca al pueblo de los judíos. ¿Por qué lo ataca? ¿Por qué simplemente lo ataca? A ver si se recuerda. Porque se habían burlado de él, se habían alegrado de que él se había muerto. Y nada más que por eso mató a 80,000, llevó 40,000 presos, vendió 40,000 como esclavos. Se va para Siria. Regresa de nuevo a Egipto. Y cuando regresa a Egipto dice que esta vez no fue prosperado. Porque se encontró ¿con quiénes? Con los romanos. Entonces, al encontrarse con los romanos, él humillado, en la primera parte es cuando él profana el templo con un cerdo, sacrificando un cerdo. Pues eso es lo interesante de cómo Daniel nos va desplegando lo que va sucediendo en la historia. Cuando él regresa humillado, es que entonces con todo su odio, es cuando prohíbe la religión judía. Profana el templo, pero prohíbe la religión judía y amenaza con muerte al que la practique. La segunda vez. Y entonces, no fue él mismo, él mandó a uno de sus capitanes con un ejército. Cuando él entonces fue cuando viene la rebelión de los macabeos, que salen victoriosos por la ayuda de Dios. ¿Por qué salen victoriosos? Fíjate que los macabeos era un grupo pequeño. ¿Por qué salen victoriosos? Por la mano de Dios. Es la única respuesta que tenemos. ¿Por qué? Porque aquel tiempo de prueba para el pueblo de judío tenía un límite, un plazo. Y eso se iba a acabar. Entonces, vamos a ver ahora que entonces los próximos versículos ya nos habla de un poco más de la característica de este rey Antíoco. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que Dios quiere a través de lo que estamos leyendo es que enfoquemos nuestra mente en dos cosas. En lo que está sucediendo en aquel momento con la nación de Israel, en la vida de este hombre Antíoco, y verlo a él como un prototipo del anticristo. Porque esto que está ocurriendo en la nación de Israel se va a volver a repetir durante la gran tribulación. ¿Entienden eso? Ahora, del Dios de sus padres, 37, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Fíjese que el Dios es minúscula, quiere decir que es al diablo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto.
y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Okay, aquí está refiriéndose en prototipo al anticristo, o sea, la séptima cabeza de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que menciona Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 usted puede estudiar un poquito más del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Okay. Los versículos 37 al 39 habla que este anticristo va a ser un hombre cruel e inhumano. No va a respetar ninguna religión que no sea la de él. Cuando dice ahí que no va a hacer caso al amor de las mujeres, se refiere al deseo de las mujeres. En cuanto a Antíoco, quiere decir que no iba a escuchar consejos que pudieran darle las mujeres. Es a lo que se refiere. Pero en cuanto al anticristo, en mi opinión, es que él va a tener una actitud opuesta al matrimonio. No estoy diciendo que el anticristo va a hacer lo que ustedes saben, no es lo que estoy diciendo, porque eso no lo dice la Biblia, pero sí no va a tener una actitud positiva al matrimonio. Número uno, porque acuérdense que el anticristo viene a imitar todo con relación a la vida de Cristo. Y Cristo, aunque dicen por ahí que se casó con Magdalena, es una blasfemia. Cristo nunca se casó, porque no era su propósito venir a este mundo a formar familia. El propósito de nosotros los seres humanos sí es venir y multiplicarnos y fructificar, pero no era la misión de Cristo. Cristo venía a dar su vida por nosotros. Él no se involucró en ningún momento con relaciones de amor ni de matrimonio. Asimismo va a ser el anticristo, porque limita todo lo referente a Jesucristo. Que tenga una actitud opuesta al matrimonio o que simplemente también venga con una misión, un propósito específico, pero yo no estoy diciendo la otra cosa. De 40 a 45 ya se está refiriendo al conflicto final entre los paganos y los judíos. Ejemplo, la guerra que describe Ezequiel 38 y 39. Esa guerra que provocan los países musulmanes, tanto del norte de Palestina como países musulmanes de África. O sea, esto es una confederación musulmana que incluirá a países árabes y africanos que vendrán a la mitad de la tribulación a hacerle guerra a Israel. Por eso dice que el rey del sur y el rey del norte. Pero acuérdense que la mentalidad aquí se nos tiene que ir tanto para lo que está ocurriendo en el momento con Antíoco y lo que va a ocurrir al final en el tiempo de la tribulación. O sea, son dos cosas similares, pero cada cual tiene sus datos específicos. ¿Okay? En cuanto a Antíoco, ya lo vamos a ver a él, que lo vamos a mencionar ahora, envuelto en guerras ya con los romanos. En cuanto al anticristo, él va a estar envuelto en estas guerras que van a provocar los países musulmanes contra Israel. O sea que en el periodo de la tribulación, el rey del sur y el rey del norte, Egipto y Siria, los árabes, intentarán una acción conjunta para acorralar al anticristo. ¿Okay? ¿Por qué contra el anticristo? Porque según Daniel 9:27, el anticristo va a hacer un pacto con los judíos por una semana, o sea, 7 años, el cual incumplirá a la mitad de este tiempo. El anticristo tendrá a Palestina como su base de operaciones y derrotará a Egipto, luego a Libia y a Etiopía, o sea, a Sudán. Y todas estas naciones vendrán a ser parte de su dominio. Las noticias que menciona el 44, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, son las amenazas de los ejércitos que menciona Apocalipsis 9 del 13 al 21 y el 16-12. Se está hablando aquí del ejército chino, que harán que el anticristo regrese a Palestina, estableciendo su cuartel general entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. El caso es que
en el tiempo de Antíoco, el pueblo de Israel se vio en medio y envuelto entre estas guerras. Primero, entre el sur y el norte, y luego en la amenaza de los romanos. ¿Okay? En el tiempo de la tribulación, el pueblo de Israel se va a ver envuelto entre estas guerras entre los musulmanes con el ejército chino. O sea que lo que va a haber en aquel entonces, hermano, va a ser tremendo en cuanto a consecuencias. Y todo esto lo va a sufrir la nación de Israel. Pero el fin llegará por manos del victorioso Jesucristo. Antíoco fue derrotado por los romanos. El anticristo va a ser derrotado por Jesucristo en su segunda venida, cuando Él venga en la guerra de Armagedón. Okay, entonces volvamos ahora a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos del 1 al 13. Ya después de leer esta porción vamos a abrir a opiniones o preguntas. Antes de leer este versículo, los últimos versículos que vimos de Daniel nos está presentando prácticamente la característica de Antíoco y su final, cómo él llegó a ser derrotado. ¿Okay? No estamos hablando por los macabeos, estamos hablando ya de una manera general por el imperio romano. Como prototipo del anticristo, simplemente nos está diciendo que durante estos 7 años van a haber grandes guerras. ¿Okay? Y aunque nosotros no vamos a sufrir de esas guerras, ¿okay? Número 1, porque nos vamos con el Señor, ¿verdad? Cuando Cristo venga, nos vamos con Él, cuando Él venga a arrebatar su iglesia para que no sufra de la tribulación. Nos vamos con Él. Inclusive los que queden, que tengan que firmar su testimonio bajo martirio por la decapitación, aún ocurre antes de esta guerra. Pero el pueblo judío, hermanos, sí tiene que pasar por todas estas guerras, no solamente las que van a ocurrir en el medio de la tribulación, sino la que va a ocurrir a través de esos 3 años y medio. Ya vemos envuelto a los países musulmanes, al ejército chino. O sea, todo esto lo está hablando Daniel, que va a ocurrir en aquel entonces. Ahora noten 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo esto que hemos visto en los capítulos de Daniel, le vinieron al pueblo de Israel por juicio divino. Juicio divino por haber fornicado y cometido adulterio espiritual, en cuanto a haberlo dejado a Él, que es un Dios celoso, por los dioses de las naciones. En fin, por no ser firmes en sus convicciones para con Dios. Claramente 1 Corintios nos dice, esto está escrito, ¿para qué?
para nuestra amonestación, como un ejemplo a nosotros, que hemos conocido la verdad de las Escrituras para permanecer firmes en el Señor. Al fin y al cabo, cualquier prueba de fe que estemos pasando no es razón, como dice, para uno, son razones para entristecerse, pero no para debilitarnos en la fe. Número uno, porque fiel es Dios para sacarnos de ella. Y número dos, porque Dios le tiene un plazo. A esa prueba que tú estás pasando, Dios le tiene un plazo. Y aunque no sabemos, no le podemos decir cuándo va a terminar, sí podemos decir que ese plazo tiene su fin cuando ya Dios vea que no puedes más y que necesita levantarte, porque Él no nos va a dejar caer. Esa sí es su promesa. Tenemos 2 o 3 minutos para alguna opinión, alguna pregunta de lo que hemos aprendido en la clase. Por lo menos son detalles interesantes. Ve que al estudiar Daniel nos damos cuenta del por qué están esto escrito, hermanos. Estos macabeos que se levantaron como sabios para aconsejar al pueblo que no apostatara. Está la historia de ellos en el libro de Macabeos Es más, precisamente esto que está ocurriendo en la nación de Israel fue lo que provocó el origen de los fariseos. El origen de los fariseos a los cuales Jesús se tuvo que enfrentar a ellos fue provocado precisamente, y empezaron con un buen propósito. Y el buen propósito era mantener pura la religión judía de la influencia de la griega. Ese fue el propósito de los fariseos. Lo que pasa es que después fueron por ir para allá y lo llevaron a los extremos. Por esa razón es que no están en la Biblia. Son libros históricos, simplemente se entendió que no eran inspirados por Dios. Claro, pero tienen su valor histórico. Nosotros tenemos que darle a ellos el valor histórico, pero no lo podemos ver como libros inspirados por Dios de manera tal que estén incluidos en el canon de las Escrituras. Pero tienen su valor histórico. Exactamente. Inclusive vemos aquí el libro de Daniel, hermanos, como a pesar de que es un libro histórico, pero es profético a la vez. Entonces ven cómo tiene su cabida dentro del canon de las Escrituras. Pero si fuéramos a incluir, y yo no pienso de que no es que tengan valor, hermano, es que si se van a incluir todos los libros históricos que se han escrito del mundo, tuviéramos que arrastrar la Biblia con una carretilla. Ok, entonces, ya se nos... ¿Alguien más? ¿Anita? Eso mismo acerca de la pregunta de los libros de la Biblia católica, que porque yo los he leído y tienen mucha historia. Sí. Entonces la pregunta mía era que si no solamente si eran validados como libros inspirados por Dios, sino que tenían bien el contexto histórico. Acuérdense que los libros inspirados por Dios tienen que estar relacionados unos con otros en común, sobre todo con el propósito de Jesucristo. ¿Okay? Por ejemplo, en Daniel es un libro donde vemos la manifestación de Cristo. ¿Dónde? Rápido, porque el tiempo se nos está acabando. ¿Dónde vemos manifestación de Jesucristo en Daniel? Por lo menos yo lo vi en 2 partes. Ajá. A Daniel, la visión de que tuvo Daniel. Y de otra parte, ¿dónde es? En el horno de fuego. En el horno de fuego. Entonces vemos cómo, a pesar de que es un libro histórico profético, hay revelación de Cristo. Eso es lo que une a los libros del canon de las Escrituras. Hay otros libros históricos que tienen su valor, pero no necesariamente están incluidos. Ok, hermanos, nos ponemos en pie y nos despedimos.